La palabra de Dios nos enseña que la historia de la redención la podemos enmarcar en la historia o en la obra de dos cabezas. Vamos entonces a compartir un poco acerca de este principio representativo que aparece en la Biblia, que es un principio, podemos también hablar, factual. Todas las personas que nacen están representados en Adán, y nosotros los creyentes de una manera especial estamos representados en la persona de Cristo por la fe. Entonces podemos ver la distinción entre el viejo Adán y el nuevo Adán. El viejo Adán nos lleva a la culpabilidad. El nuevo Adán en Cristo Jesús nos da la justicia, que es Él mismo, y nos lleva a la vida eterna. Bienvenidos a otro episodio de este su programa centrado en el Evangelio. Una vez más estoy aquí con mis hermanos, pastores y maestros de la Iglesia Bautista de Miami. Continuamos con este tema que creemos es el tema esencial, el tema más importante, necesario, que es no solo el tema siempre de este programa, pero el tema específico ahora de estos inicios. Y estamos preguntando, ¿qué es el Evangelio? Estamos tratando de aclarar para el pueblo, para nuestra iglesia y para la comunidad evangélica lo que es el Evangelio, porque creemos que existe mucha confusión respecto a este tema. Hemos comenzado a decir algunas cosas la semana pasada, entre ellas que el Evangelio es una buena noticia, que es una buena noticia para el pecador, que esta buena noticia para el pecador ha sido anunciado a lo largo de las Escrituras, es revelada al pecador en las Sagradas Escrituras, y que esta buena noticia revelada en las Sagradas Escrituras para el pecador se trata acerca de la persona y de la obra de Jesús. Con esto en mente vamos a continuar. Comenzamos entonces a enfocarnos un poco en este orden, pudiéramos decir, histórico. Eventualmente queremos hablar un poquito del orden de la salvación y cómo es que hay una distinción entre las obras de Cristo en la historia, lo cual es el Evangelio propio, y después cómo nosotros recibimos, apropiamos y nos beneficiamos de esa obra. Eso es lo que la iglesia ha conocido como el Ordo Salutis, el orden de la salvación, y eventualmente queremos hacer referencia a eso. Pero continuamos hablando de este orden histórico. En otras palabras, continuamos si queremos profundizar aún más en los elementos o aspectos de la persona y de la obra de Jesús para nuestra salvación, que es el Evangelio propio. Por lo tanto, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la encarnación. Habíamos visto ya desde Génesis en la caída que inmediatamente el Señor hace una promesa, y esta promesa tiene que ver con una nueva simiente, la simiente de la mujer, que sería el verbo Dios encarnado, humanado, para poder hacer lo que toda la humanidad ahora en la caída ya ha quedado destituida por causa del primer Adán en su rebeldía y desobediencia. Hermanos, esto nos lleva entonces a la doctrina de la representación federal de las dos cabezas que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que la historia de la redención la podemos enmarcar en la historia o en la obra de dos cabezas. Cabezas representativas o cabezas federales. Una es el primer Adán y otra es el último Adán. Esto es Cristo Jesús. Vamos entonces a compartir un poco acerca de este principio representativo que aparece en la Biblia, que es un principio, podemos también hablar, pactual, de lo que es la teología pactual. Comenzamos entonces a abrir este diálogo, y para eso vamos a mirar a Romanos capítulo 5. Antes de leer este pasaje, ¿qué creen ustedes, hermanos, de estas nociones representativas de las dos cabezas? ¿Creen que es importante para la enunciación y la articulación del Evangelio?
Sí, es sumamente importante, David, porque nosotros podemos ver la humanidad representada en estas dos cabezas, como estabas diciendo anteriormente. O estamos representados en Adán, y eso es toda la humanidad, incluidos todas las personas que nacen, están representados en Adán. Y nosotros los creyentes, de una manera especial, estamos representados en la persona de Cristo por la fe. Es decir, cuando la persona viene a este mundo, viene representado por naturaleza en Adán, quien es aquella persona que Dios puso en el jardín del Edén y aquella persona que Dios puso como representación de toda la humanidad. Y nosotros, por supuesto, como hemos dicho y dijimos en el otro programa, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos una naturaleza corrupta, una naturaleza que está corrompida, y esta naturaleza solo puede ser perdonada. Esta naturaleza no es cambiada, no podemos hacer nada para cambiarlo. Aún siendo creyentes, esta naturaleza pecaminosa sigue con nosotros. Por lo tanto, necesitamos a la otra persona, a la otra cabeza federal, la otra cabeza representativa, y esta cabeza representativa es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Algo que quieran añadir ahí? A ver. Sí, haciendo, pastor, referencia a Romanos 5, que lo íbamos a leer. Dice, por tanto, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. Este verso está afirmando lo que acaba de decir nuestro hermano Ruslan, de a través del pecado de un hombre. Sí. Hemos sido todos constituidos pecadores. Nosotros, los hombres naturales en el sentido de descendencia adámica, no estamos preparados para ser aquellas personas que puede rescatarnos y puede redimirnos de esta maldición que ha entrado al mundo por el pecado de uno, que fue por el pecado de Adán. Pero si yo no voy a leer todo el Romano 5, pero leyendo un poquitico más adelante, en el verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y eso es muy importante, que podamos llevar ese mensaje. Como decía el pastor en el estudio anterior, nosotros somos pecadores porque hemos nacido pecadores. Y de esa manera, a través de la transgresión del Adán, del viejo hombre Adán, todos nos hemos convertido en culpables, pero el verso no termina ahí. Y es muy importante, dice, de la misma manera, por la justicia de uno solo. Esa es la gracia, ese es lo maravilloso del plan de redención de Dios, que Dios estableció que íbamos a traer una simiente, como hemos hablado, de uno solo, que no tiene, volvemos a insistir, que no tiene el hombre ningún tipo de participación en esta simiente. Vino la justicia. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esa justificación de vida es la que nos permite a nosotros, por la fe que también se nos es dada por gracia, poder recibir la justicia de Cristo a favor nuestro. Y nosotros entonces podemos ver la distinción entre el viejo Adán y el nuevo Adán. El viejo Adán nos lleva a la culpabilidad. El nuevo Adán en Cristo Jesús nos da la justicia, que es Él mismo, y nos lleva a la vida eterna. Amén. Vamos a enfocarnos en la primera parte de esta primera cabeza y continuar pensando y aclarando un poquito este principio representativo. No creo que la iglesia moderna evangélica se mueve muy bien con este principio. So, vale la pena que nosotros profundicemos un poquito aquí. So, vemos en los versículos 17, 18 y 19 que dice, por la transgresión de uno reinó la muerte. Amén. Versículo 17, 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y allá en 1 Corintios 15, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Qué quiere decir este principio representativo? Que las acciones de un hombre que ha sido puesto en una posición delante de Dios
de representar y afectar a todos los que van a estar y van a salir de él. Esto quizás en términos modernos se han utilizado diferentes ilustraciones para hablar del principio representativo. Por ejemplo, cuando decimos el gobierno federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahí está representado la nación de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos declara, por ejemplo, guerra a una nación, pues en representación del pueblo americano lo está haciendo. Y esto hace, ¿verdad?, que una nación representada por su gobierno pues esté en un conflicto determinado con otra nación. Hay diferentes formas, quizás en la vida diaria, donde podemos ver ilustraciones acerca del principio federal o representativo. Es una cabeza que es constituida, cuyas acciones van a afectar a todo el resto de, en este caso en Adán, de la humanidad. ¿Se fijan? Esto es lo que nosotros hacemos referencia como el pecado original. Y aquí podemos abundar un poquito también en la doctrina del pecado original o la herencia pecaminosa que nosotros hemos recibido. Es decir, el primer Adán peca. ¿Y qué sucede al pecar? Pues cae en culpa, cae en la culpa de haber transgredido aquel primer mandamiento. Por lo tanto, esa culpa es imputada a todo el resto de la humanidad. Esa culpa imputada a todo el resto de los que él representan hace entonces que la humanidad sea concebida de este primer Adán en una corrupción innata, inherente en nosotros. Por lo tanto, nacemos, somos concebidos pecadores. No es el ambiente, ¿verdad? Somos concebidos pecadores. Y de esa corrupción que procede de nuestra herencia de la culpabilidad en Adán, pues entonces salen los pecados actuales, reales en nuestra vida. Todo eso ha venido a nuestra vida por causa del primer Adán. Por lo tanto, en él ha entrado la muerte y la condenación delante de Dios. ¿Creen ustedes? ¿Qué creen ustedes de esta figura? Amén, pastor. Yo creo que está muy bien dicho eso. Quiero explicarle, yo soy un cubano gringo en Hialeah, que mis ideas y mi proceso y todo es en inglés y tengo que estar pasando al español, entonces me enredo mucho. Por favor. Español. Pero yo quisiéramos ver otra vez, porque este es el problema que tenemos en la iglesia. Nosotros venimos de una semana cargada con nuestros pecados, nuestros hechos en contra de nosotros, con la conciencia que nos recuerda de cosas pasadas. Pero como estábamos en el 18 del 5 de Romanos, dice justificación para la vida. Claro. Eso no es para cuando nos moremos, cuando nos vamos a morir. Eso es hoy, ahora mismo. We've been atoned for. Hemos sido perdonados ahora. Por eso es que las misericordias son nuevas cada mañana. Claro. Tenemos que escuchar este evangelio diariamente. Ciertamente. Y queremos tocar, pastor, queremos tocar esa parte sobre el último Adán. Pero vamos a seguir aclarando primero el primer Adán. Me gustaría poder enfocarnos en el primer Adán, porque en la medida en que entendamos el primer Adán, vamos a entender el último Adán. Sí. En eso que entendamos la doctrina del pecado, vamos a entender la doctrina de la gracia y de la salvación. Por eso quiero ir entonces a este versículo en primera de Juan 4:10. Yo creo que ahí encapsula tanto, ¿no? El primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón. Y mira lo que nos dice aquí, el 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ninguno de nosotros ama a Dios con todo su corazón, y mucho menos primeramente, sino que Él nos amó a nosotros y envió a nuestra gran necesidad, un hombre como nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿No? Muy importante. No podemos acudir a ningún otro, ni con asistencia. La Virgen María no tiene nada que ver con esto. San Lázaro, ¿sabes? Nada de esto que yo veo constantemente en Hialeah.
Subió ahora los casos de ¿cómo se llama esto? De COVID, ¿no? O como me gusta más a mí, el virus de China. Subió todo esto, subieron los sacrificios de las gallinas en bolsas en todas las esquinas alrededor de mi barrio. Pero así, instantáneamente, porque es algo que están haciendo. Y la pobre gallina. Pero quiere decir que la propiciación sigue señalando hacia uno solo, no hay otro. No hay otro. Claro. Eso quiere decir que el hombre en la herencia del primer Adán se empeña en poder él hacer algo para escaparse de esta condenación, pero hemos descrito en qué consiste esta condición. Consiste en la culpa del primer Adán, consiste en la corrupción del primer Adán y consiste en las obras del primer Adán. Así es. Yo quería, tomando lo que dijo Oscar dijo, hoy muchas personas te preguntan, ¿pero por qué pasa esta situación? ¿Por qué de la muerte? ¿Por qué algunas personas padecen? Y la Biblia está clara. Pues por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, y la muerte sigue reinando en el mundo, el hombre sigue muriendo físicamente y sigue también muriendo espiritualmente, que lo vamos a ver posteriormente, pero vamos a centrarnos en la muerte física. Precisamente la muerte física ha venido al hombre por la transgresión de Adán. Correcto. Y esa muerte física ha sido heredada por los hombres a través de la historia, y hoy el hombre sigue muriendo. Unos mueren temprano, otros mueren más mayores de edad, pero la muerte física ha venido a los hombres precisamente por la transgresión de Adán en el huerto del Edén. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. No podemos tapar el sol con un dedo dando otras explicaciones, las cuales no tienen sentido bíblicamente. El ser humano, nosotros como cristianos, morimos físicamente porque es parte de la condenación del pecado que hemos heredado en el primer Adán. Excelente, excelente. Es como que Dios nos ha puesto algo ahí en la cara. Sí. Para que no podamos eludir esta realidad, Wilfredo. Amén. Y lo más interesante, cada vez que tú vayas a un velorio, quiero que pienses diciendo, estoy aquí viendo un cadáver porque hemos heredado la condenación de muerte que Dios declaró en el huerto del Edén por la desobediencia de un hombre que es Adán. Y bueno, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Cuál es la condenación de vino a todos los hombres? Separados de Dios. Los seres humanos están separados de Dios. Estoy hablando del ser humano que no ha conocido todavía el evangelio. Todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios y nacemos medio indestituidos. O sea que tú no alcanzas la destitución en el cruzar de tu vida. No, tú desde que nace, un niño ahora acaba de nacer en una maternidad y viene con el sello de pecador. Pecador. Es un pecador desde que nace. Es como dice David, he aquí en pecado me concibió mi madre. Mi madre. Y cada uno de nosotros hemos sido concebidos en pecado. Por tanto, en el caminar de nuestra vida, ese ser humano que acaba de nacer hoy va a morir un día. Y esa muerte es un resultado de la condenación dictada al primer Adán cuando le falló a Dios y no cumplió las demandas de Dios. Excelente. Y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado continúa reinando en nosotros. ¿Cómo reina? Vemos la muerte todos los días. Ciertamente. Y como vemos la muerte en nosotros todos los días, no quiere decir que desde el punto de vista espiritual nosotros vivamos una vida de pecado desordenadamente. No estamos viendo que debido a la desobediencia del primer Adán, de ese pecado original, ha venido a nosotros y nos ha traído la muerte. Ciertamente, Wilfredo, pero no solo el hecho de la muerte física, díganme ustedes. No, también está el hecho, lo vemos en la muerte física, excelente punto. Y vemos la maldad del hombre. Aún nosotros los creyentes, yo no sé quién citó al principio del programa pasado, Romanos 7, pero el Pablo creyente convertido decía, yo sé que en mi carne no mora el bien. El bien, exacto. En otras palabras, allá en Romanos 7 vemos que Pablo dice que delante de la ley, él cita el 10º mandamiento que dice, no desearás.
Ya. No desearás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el buey, el asno, las cosas de tu prójimo. Es decir, que el pecado en la corrupción interna no solo es una acción, Está en sino el pensamiento. la inclinación, el deseo, el pensamiento hacia aquello que es contrario al carácter de Dios, como nos enseña la ley. Por lo tanto, todos nosotros, todos los hombres, mueren. Y todos los hombres llevan Pega. en sus miembros, aún los cristianos, la corrupción de la carne del viejo hombre. Y eso es muy importante, pastor, porque hoy escuchamos algunos comentarios de estamos ya en el Evangelio, vamos a cumplir la ley perfectamente, ya yo no peco, Es no correcto. sé, ya yo no peco porque Oye, ya yo no tengo la vieja naturaleza. No ya está- yo no tengo la vieja naturaleza. Y O la ya estoy pregunta, cooperando con Dios. no, hipócritamente se está engañando a ellos mismos, porque evidentemente usted sabe que está pecando todos los días. Y esa carnalidad que tú vienes del viejo Adán sobre ti, te va a decir todos los días, eres un pecador, eres un pecador, eres un pecador. Correcto. Y seguimos proclamando que verdaderamente, como decía Lutero, somos miserables pecadores, pero ahorita somos hijos de Dios. Por lo tanto, si Dios no fuera a mirar a nosotros, a nuestras personas, a nuestros pensamientos, A nuestro viejo a Adán. nuestros deseos, a nuestras inclinaciones, aún en el creyente hay mezclados buenas intenciones y nuevas inclinaciones y obediencia con las viejas, con las malvadas, con las de la carne, con los deseos de la carne. Por lo tanto, si Dios no fuera a juzgar sobre la base de nuestra persona, de nuestra Estaríamos perdidos. estaríamos perdidos. Por lo tanto, es necesaria una nueva persona, una nueva simiente. Por nosotros mismos no podemos quitarnos este problema. Recuerdo al profeta cuando decía, bueno, ¿puede el leopardo quitarse sus manchas? ¿Puede el etíope quitarse el color de su piel? Utilizando ilustraciones prácticas de la vida para hablar de la corrupción de nuestro corazón, el corazón que viene heredado del primer Adán, la carne, ¿verdad? Que es continuamente, dice la palabra, hacia el mal. En Cristo, después en los beneficios, vemos que le damos un nuevo corazón, pero ese está en un constante conflicto ahora con el viejo corazón. Pero vamos a ver cómo vamos a llegar después a los beneficios y cómo somos salvos. Pero hasta ahora lo que estamos diciendo es que hemos heredado, esta es la herencia del primer Adán. Morimos, somos condenados, somos corruptos, obramos mal por la herencia del pecado original, como ya lo hemos descrito. No podemos nosotros librarnos de esta condición. Pasamos entonces al último Adán. Vamos entonces a ver el último Adán, que es Cristo Jesús, y ver este paralelo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo enmarcarían ahora a este último Adán en contraste y comparación con el primero que ya hemos descrito? Bueno, una frase que a mí me gusta usar es nuestra ofensa, nuestro pecado fue en contra de un Dios santo, eterno, todopoderoso. Solamente un Dios santo, eterno, todopoderoso nos puede salvar. No hay otro. ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué, Pastor Oscar? Porque tiene que venir de Él, porque de todo lo que ha salido de nosotros es envidia de Él. La prueba más grande para mí de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios es que queremos jugar a ser Dios, que tenemos envidia de Dios. Entonces, solamente Dios nos puede sacar del problema que nosotros nos hemos metido. Vamos a entrar por ahí, por ese pensamiento que el Pastor Oscar está poniendo. ¿Qué se necesita en esta? La primera cabeza que era un hombre, ¿verdad? Simplemente un hombre. Tenemos ahí en Primera de Corintios capítulo 15, se nos dice que fue hecho, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y esto tiene que ver con la idea de que cuando Dios entonces, para salvarnos, viene a esta obra objetiva fuera de nosotros en la historia con los hechos de su Hijo Jesucristo, nos trae entonces o viene a nosotros en la segunda persona de la Trinidad
con el Dios hombre, que es necesario, por un lado, que este mediador sea Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es así? Bueno, mirando el pasaje que acaba de citar ahora mismo, Pastor, podemos ver que este primer hombre que es natural, este primer hombre es creación. Este primer hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. So, Adán no tiene vida en sí mismo. Adán no tiene justicia propia en sí mismo. Adán no tiene nada propio. Adán fue hecho del polvo y Dios sopló aliento de vida sobre él. Por lo tanto, Adán es creación y Cristo es Dios mismo. Quien es este espíritu vivificante es la palabra de Dios, es el verbo de Dios que toma carne humana. Es decir, Él no es un ser creado, Él no vino a creación, Él es el Dios eterno, el Dios de los cielos, que viene en representación ahora de la humanidad a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Lo que Adán no pudo hacer, lo que nosotros no podemos hacer. Por eso es que ahí el profeta dice muy bien que Adán falló, Israel también falló. Y nosotros humanamente y diariamente seguimos fallando. Pero primeramente nosotros vemos que esta cabeza representativa, Adán, falló. Cuando Dios le dio ahí el mandato en Génesis capítulo 2, que Dios le dice que podía comer de cualquier fruto, de cualquier árbol, excepto del árbol que él dijo, él puso allí a Adán a escoger. O escogía la vida o escogía la muerte. Adán no tenía pecado. Adán escogió la muerte. Adán desobedeció a Dios. Y cuando él desobedece a Dios, todos nosotros desobedecimos a Dios. Porque Dios mira dos cabezas representativas, o Adán o su Hijo Jesucristo. Y nosotros estamos representados allí en él. So, Adán es esta alma, esta alma que Dios ha dado vida en él. Y conectando con lo que había dicho el pastor Oscar anteriormente también, nosotros podemos ver cómo todos los seres humanos que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos estas características que Dios ha puesto en nosotros, que son de Él, pero de una manera distorsionada. Por ejemplo, nosotros experimentamos amor, pero distorsionado. Experimentamos justicia, pero distorsionada. Y experimentamos toda esta serie de cosas, misericordia de una manera distorsionada. Pero necesitamos a uno que tenga todas estas cosas perfectamente, que ame perfectamente, que sea justo perfectamente, que sea santo perfectamente, para poder vindicar a Dios, para poder darle a Dios lo que Él demanda y requiere, porque es bueno, no porque es malo. Claro, y es excelente. Y quisiera añadir ahí que es interesante. El primer Adán vivo, estaba vivo en justicia, en santidad, como lo has descrito. Pero necesitamos a un postrer Adán que no sea como señalabas, Ruslan, que el primero es de la creación, es natural. Pero el segundo, dice este pasaje de 1 Corintios 15, que es espiritual. Celestial. No solo que es espiritual, sino que es un espíritu vivificante. Simplemente no se podía empezar de nuevo con otro primer Adán, sino a una humanidad caída y muerta se necesitaba que el mismo Dios la vivificara, le diera vida. En otras palabras, que alguien pudiera actuar a favor de otros. A favor de otros en el sentido de la redención. Y esto solo lo puede hacer el Hijo de Dios, que es Dios humanado, Dios hecho hombre. El Dios que a través de su espíritu, del Padre y del Hijo, va a vivificar, puede regenerar de afuera por la obra que Él ha efectuado en la cruz. Así que comenzamos. ¿Algo más que quieran añadir con esta idea del... Voy a retomarme un momentico Sí. para hacer la conexión con esto mismo que acaba de decir, Pastor, porque nosotros podemos ver que Cristo, al ser este espíritu vivificante, ahora nosotros estando en Él estamos unidos a Él. Y esta es la doctrina que se ha conocido como la doctrina de la unión con Cristo. Estamos unidos de manera tal que estamos unidos a su muerte y a su resurrección. Ahora nosotros estamos representados no solo en Cristo, sino que estamos unidos completamente a Él. Somos unos con Él. Estamos
en Él. Amén. Esa es una excelente doctrina y la vamos a tratar bajo el tema de los beneficios de la redención. Amén. Porque una vez más queremos señalar que el evangelio, propiamente hablando, se trata de la persona y la obra de Jesús a nuestro favor para recibir beneficios de Él, pero el objeto de nuestra fe no es lo que pasa en nosotros, no es los frutos y beneficios que vamos a tener, sino la obra, la persona y los detalles de redención de esta persona a nuestro favor, Cristo Amén. Jesús. Así que Él entonces es Dios, es humano, y señalaba también Ruslan en Gálatas capítulo 4 que en el cumplimiento de la ley se humanó bajo la ley. ¿Por qué debajo de la? ¿Qué es lo que va a hacer esta cabeza representativa por aquello que va a salvar? Debajo de la ley. ¿Por qué esta referencia en Gálatas 4? Podemos buscarla ahí un momentico. A que Él entró en el cumplimiento del tiempo bajo la ley. ¿Qué creen ustedes de eso? Pastor, volviendo para también entrar a hablar del tema que has propuesto, retornando un poquito a lo que hablabas de espíritu vivificante, era necesario porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Claro. El ser humano es un muerto. Por tanto, otro ser humano en la misma condición que él, carnal, de la tierra, no puede darle vida. No puede. Y el único, tiene que venir algo diferente. Tiene que venir una persona, porque tiene que venir una persona, no puede venir un espíritu. Tiene que ser un hombre. Y ese hombre no puede tener el mismo origen del cual tenemos cada uno de nosotros, porque todos estamos muertos, hemos sido concebidos en pecado. Pero se viene el Señor, Dios en su eterno plan de redención, establece enviar a su Hijo como un espíritu que imparte vida. Y eso es importante, que Él es el único que puede impartir vida. Ningún hombre puede impartirle vida a otro hombre. Ningún hombre puede hacer nada por otro hombre. Y era necesario que el Cristo que vino a salvar a los hombres viniera con ese gran poder de impartir vida. Y por eso es espíritu vivificante. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvar. Amén, amén. Este es el poder de la resurrección. Y ese poder de la regeneración. Y ese poder de la resurrección se nos imparte a nosotros, lo recibimos por la fe y entonces recibimos la vida de Cristo. Amén. Con lo que decía pastor que estaba en Gálatas 4, donde dice que el Señor nace bajo la ley, sí, porque era necesario que alguien satisfaciera las demandas de Dios, porque Dios había establecido al hombre una obediencia perfecta. Exacto. Y ahí es donde trataremos después un momento la doctrina maravillosa de la justificación por la fe. ¿Cómo que no? Se nos ha acabado el tiempo, pero vamos entonces a prepararnos, amigos, en esta cita para la próxima semana. Vamos a ver qué hay con el carácter de Dios que requiere que su justicia sea vindicada y cómo es que la ley testifica de esto y cómo es que el hombre adámico, después de la caída, aunque la ley es buena, pero ha quedado aprisionado, atrapado bajo la culpa y la condenación de la ley y necesita ser liberado de ella. No quiere decir que vamos a estar sin ley, pero sí necesitamos ser liberados de debajo de la ley, de la condenación de esta como pacto para vida. Así que nos damos cita la próxima semana en este su programa centrado en el Evangelio, donde no queremos que la conversación sobre el Evangelio termine nunca. Que Dios les bendiga.